determinación y a flor de piel el patriotismo nacionalista. Porque hoy nada vale para la conciencia colectiva, nada que no sea la guerra de los pasteles entre Francia y nuestro país, en una edición moderna de la Guerra de los Pasteles, la de 1838. Es Francia, son los medios aquí y allá, los medios de condicionamiento de masas. Mis valedores, es México. Pues semejantes conflictos, por estridentes, han desleído un asunto de consecuencias, repercusiones y simbolismos que afectan a toda la comunidad. Y esto es el decreto con el que el de Los Pinos deduce de impuestos una parte de la colegiatura en terrenos de la educación privada. Antes de dar paso a noticias y comentarios acerca de la controvertida, de la polémica medida presidencial, ¿ello ha provocado en ustedes algún comentario? ¿Quieren externarlo aquí, en nuestro espacio comunitario de domingo 6? ¿O prefieren abocarse al conflicto generado por cierta reclusa francesa de apellido Cassés? Las señas telefónicas 55 36 89 89. Aquí una especie de contexto de lo que ocurrió con la famosa deducibilidad de impuestos, de lo que pagan en las escuelas privadas, las escuelas confesionales. Santa Cruz, Jojonocotlán, Oaxaca. El presidente del país asevera que no se sacrifica a la educación pública con el decreto para hacer deducible el pago de la instrucción privada, anunciada para preescolar y hasta bachillerato. Incluso afirmó que esta decisión facilitará la formalización de contribuyentes. Válgame, qué ganas de ser, en este caso, economista o qué, especialista en qué, para entender. Voy a quitar para que haya, voy a dar para que se escasee. Oxímoron se llama el vocablo. Bueno, durante la inauguración de la sede de la Universidad La Salle, o sea, La Salle, para que lo entendamos, en Oaxaca, una universidad privada perfecta y totalmente de ideología reaccionaria. Dijo, la deducción tiene un límite, con lo cual es exactamente lo que gastaríamos precisamente en esos jóvenes en la educación pública.
de tal manera que no hay un sacrificio de la misma. Siguió tratando de dorar la famosa píldora, y aquí los comentarios. La aseveración, dice Ciro Murayama, la aseveración formulada, Ciro Murayama, que se escuche bien, Ciro sí, pero Murayama, dijo, la aseveración formulada por algunos comentaristas de que la gente tiene que recurrir a las escuelas particulares porque no hay lugar en el sector público es una mentira. En educación básica ello carece de sustento, pues desde hace tiempo que está cubierta prácticamente la totalidad de la demanda de este nivel, el único de carácter obligatorio en nuestro país. Quedan, hay que reconocerlo, algunas comunidades aisladas donde la escuela pública está lejos y hay dificultad para que los hijos de familia, de las familias que aún habitan, que allí habitan, hagan efectivo su acceso a la enseñanza. También hay situaciones de pobreza extrema que dificultan o impiden que los niños acudan a la escuela, pero no se trata en ningún caso de que se acuda a la enseñanza privada por exclusión o falta de lugar en la escuela pública. Otra afirmación que se ha repetido es que quien no comparte la decisión del Ejecutivo sataniza la educación privada. Por supuesto que no. Pero una cosa es no satanizar la educación privada y otra es respaldar que con unos impuestos de toda la nación se subvencione a unos cuantos. Se trata de un razonamiento peculiar, el del presidente. Si alguna medida te beneficia en lo individual, es buena per se. Además, esta es la postura de esos comentaristas y de esos padres de familia que salen beneficiados. Y si te beneficia a ti, la medida es buena, dices. Y quizá esa reacción explique el porqué de la calidad de la deliberación pública que constituyen algunos comentaristas. Opinan desde su interés particular, viendo si algo les beneficia directamente o no. Y como la opinión pública está conformada por sectores de altos ingresos, este es muy importante, fíjense ustedes, y como la opinión pública está conformada por sectores de altos ingresos, no cabría esperar que defendieran, sino sus privilegios. Se ha repetido en estos días algo que desde hace tiempo parece instalado en cierto sentido común. La escuela privada es sinónimo de calidad, la pública de mediocridad. No es así. Más bien hay un problema general de calidad educativa en todo tipo de escuela. Pagar por educación no quiere decir enviar a los hijos a buena enseñanza. En México, los resultados de las pruebas PISA o Enlace dicen que las escuelas públicas están muy mal y que las privadas también. Hay, por supuesto, escuelas privadas muy buenas y algunas públicas buenas también, pero la diferencia sustancial está en quién acude a las escuelas. Esto es, las familias que tienen mayor ingreso y mayor capital generan mejores estudiantes. Eso es mentira. El gobierno ha sostenido que la medida no es regresiva porque hay tope a la deducibilidad. Aun con los topes, habrá gasto fiscal a favor de quienes pagan colegiaturas, es decir,
una transferencia de recursos públicos a las familias de más alto ingreso. Así de fácil. Se dice que es un decreto a favor de las familias. Ya se explicó que se trata nada más de algunas familias y no de todas. Pero más allá de la opinión del comentarista están todas las de los científicos, de los estudiosos, de los catedráticos. Por ejemplo, se trata de un asunto engañoso que no beneficia a fondo a las familias mexicanas. Se trata de un paliativo y una medida que provoca demasiadas inquietudes y no deja muy en claro cuáles son los verdaderos beneficios. Para expertos y rectores, la medida que atañe a escuelas privadas del nivel básico y medio superior solo beneficiará a un sector muy reducido de la población y no otorga nada redituable al sistema de educación pública. Vienen comentarios, por ejemplo, de Raúl Arias Lobillo, rector de la Universidad Veracruzana, que dice: es lamentable que un decreto de esa naturaleza no haya tenido un rechazo o una crítica abierta de parte de la sociedad, porque en vez de impulsar reformas que eleven la calidad de manera urgente en las escuelas públicas, se opta por dar un espaldarazo a las instituciones privadas. Y si la gente, que es la que va a pagar este desvío de recursos de la educación pública a la privada, o desvío de recursos que iban a destinarse a otra clase de obra pública, se va a la educación privada, a las escuelas confesionales. Pero como dice Arias Lobillo, la sociedad tranquila, hoy la casez. Bueno, y sigue el rector de la Universidad Veracruzana: desde cualquier perspectiva no veo ningún ángulo positivo. Me deja preocupado, sobre todo porque se abandona el sistema de educación pública en un momento en el que hay una lucha en otros países por posicionar los sistemas de educación pública, mientras aquí parece no interesar mucho. En lugar de un decreto de esta naturaleza, debería impulsarse la calidad del sistema educativo. Los resultados están a la vista. La situación de la enseñanza básica, media, superior, no sube, no se hace absolutamente nada. Y una más, se trata de una simulación, porque no va a atender las verdaderas necesidades de las familias mexicanas. La disminución es de muy poca monta, sin embargo, aparece como un favorecedor de los ingresos. Simula porque no va a ayudar a fortalecer el poder adquisitivo. Es una mala señal que nos habla de que en el futuro se hará lo mismo en el nivel superior. Y siguen los comentarios, ahora de Hugo Casanova Cardiel, presidente del Consejo Mexicano de Investigación Educativa. Esta medida presidencial solo refleja las preferencias hacia el sistema privado y solo sirve para aumentar la desigualdad y la exclusión en la educación. Se trata de una medida
muy coherente con un gobierno de derecha, pero además resulta sumamente demagógica semejante medida. La verdadera solución en una sociedad tan desigual es invertir mayores recursos económicos en la educación pública y ayudar a los más desfavorecidos. Y la medida, y en esto coinciden todos los especialistas, camina en dirección contraria. Hay aquí otros comentarios ahora de Eduardo Andrade, investigador de la ITAM. El gran igualador de la sociedad es la educación. Perfecto. El gran igualador de la sociedad es la educación. Con esto lo convierten en gran segregador. Otro efecto es que las escuelas privadas suban colegiaturas al tener más demanda, lo que hará al sistema educativo más inequitativo. El especialista ha estudiado los sistemas educativos del mundo y asegura que esta medida además es muy poco eficaz. Le va a restar recursos públicos a la educación porque se va a hacer un sacrificio fiscal. Se requieren medidas que apoyen la educación de los más pobres. El decreto apoyará a quienes menos lo necesitan. Y Manuel Gil Antón, investigador del Colegio de México, el decreto es regresivo, ayuda a los que menos lo requieren y por otro lado, alienta la tendencia a enviar a los hijos a escuelas confesionales. Aquí dice particulares. De tantos comentaristas que se han referido a la medida presidencial, aquí hay dos, son extensas, pero muy ilustrativas. Esta de Pablo Gómez: una buena educación privada no impulsa la calidad de las escuelas públicas. Si la educación que el Estado imparte es mala, nada significa una mejor educación privada si analizamos el problema en términos de todo un país. Así planteó el problema Bill Clinton cuando canceló los subsidios federales a las instituciones educativas privadas de Estados Unidos. Con el decreto de Calderón no estamos ante un acto de justicia social, pues se genera una mayor injusticia al negar recursos a la educación pobre en aras de premiar el uso de la educación relativamente rica. Los fondos del Estado no son infinitos, por más economías presupuestales, esto entre comillas, que resultan mentirosas. Todo porque el presidente del país dijo que economías presupuestales iban a llenar el vacío, o más bien la cantidad destinada a las escuelas privadas. Dice el presidente que son 13,000 millones de pesos. Un comentarista hace por allí cuentas, suma, resta, multiplica, divide y dice que son
Bueno, él dice que son alrededor de 40,000 millones. El presidente del país habla de 13,000 millones que van a salir de economía en el presupuesto. Y dice el articulista, los fondos del Estado no son infinitos por más economías presupuestales mentirosas. Todo nuevo gasto requiere nuevo ingreso o la disminución de otros programas aprobados. Y más adelante, si de lo que se trata es de gravar los ingresos y gastos de todos para repartir ese dinero de tal forma que se garantice un mínimo social universal, el tal voucher es evidentemente regresivo, pues devuelve dinero que antes les quitó a las personas de mayores ingresos en aras de una redistribución que resulta mentira. Por otro lado, el decreto de Calderón es una expresión del viejo presidencialismo que inscribió en la ley de, por otro lado, el decreto de Calderón es una expresión del viejo presidencialismo que inscribió en la ley la facultad del Ejecutivo para no cobrar impuestos. La Constitución, al contrario, señala que las contribuciones deben establecerse mediante leyes y éstas solo las respalda o las expide más bien el Poder Legislativo. El del presidente fue un decreto, cuando esto debe hacerse por ley, y la ley la hace, la crea y la expide el legislativo. Dicho esto, el decreto de Calderón es inconstitucional, aunque sea legal. El PAN actualiza cada día el viejo régimen priista. Hemos perdido 10 años, dice el articulista, 10 años que son los que van de esta pesadilla, esta decena trágica, estos 10 años de devotos del Verbo encarnado. Ahora, Báez Rodríguez, con un comentario que es extenso, pero repito, sustancioso, espacioso, espacioso. ¿Por qué dices espacioso? Necesitas que te subvencionen para que te reduzcas. Espacioso, no especioso. Claroscuros de la educación de colegiaturas. Aquí selecciono algunos párrafos. En primer lugar, se trata de un reconocimiento tácito. El Estado mexicano ha sido incapaz de brindar atención educativa completa y de calidad a toda la población a través del sistema de escuelas públicas. Esta es una obligación constitucional que no ha sido cumplida, y la deducción de impuestos es un mecanismo para hacerlo menos subrogada, de manera subrogada, en términos estrictos, para seguir incumpliendo. Por otra parte, es obvio que se trata de una medida redistributiva. Las clases populares no mandan a sus hijos a escuelas particulares. Las clases medias sí lo hacen. La coordinadora de los diputados del PAN, Josefina Vázquez Mota, declaró que con el decreto, comillas, saldrán beneficiadas aquellas familias que hacen un enorme esfuerzo por dar a sus hijos una educación privada, se cierran comillas.
son palabras que no tienen pierde. Se busca una medida que sea atractiva para la clase media baja, que casualmente es un grupo socioeconómico que está perdiendo su afección histórica hacia Acción Nacional. Ay, aquí salió el famoso peine. Pero los primeros beneficiados serán los de clase media alta, que suelen ser quienes más activamente buscan deducciones impositivas y los que pueden contratar un contador para su declaración anual. Se trata además de una decisión que conlleva de manera implícita una carga ideológica de doble tipo. Por un lado, refuerza prejuicios sobre una supuesta superioridad de la educación privada. Por otro, golpea el concepto de educación laica al hacer deducible de impuestos la colegiatura en escuelas confesionales. Voy a permitirme repetir ante ustedes este párrafo porque tiene muchísima sustancia y creo que la base es el meollo de la medida presidencial. Miren, se trata además de una decisión que conlleva de manera implícita una carga ideológica de doble tipo. Por un lado, refuerza prejuicios sobre una supuesta superioridad de la educación privada. Por el otro, golpea el concepto de educación laica al hacer deducible de impuestos la colegiatura en escuelas confesionales. Así que una tremenda carga ideológica. Y recuerden, en este país el Estado es laico y estas son puñaladas traperas contra el Estado laico. Ahora, sigo. Según distintas mediciones, desde encuestas nacionales desarrolladas hace 2 décadas hasta los resultados más recientes de las pruebas Enlace y PISA, en promedio los resultados de los estudiantes de las escuelas primarias y secundarias privadas son ligeramente superiores que los de las escuelas públicas. Pero este promedio encierra grandes variantes en ambos tipos de escuelas. Hay escuelas privadas de muy alto nivel y escuelas privadas patito. También entre las escuelas públicas las hay de excelente calidad y las hay muy malas. Desgraciadamente, las mejores escuelas privadas, con poquísimas excepciones, suelen atender a niños y jóvenes de clase media para arriba, y las peores escuelas públicas suelen atender a escolares de zonas rurales, pobres y urbanas, marginales. Algo más. Quienes inscriben a sus hijos en las primarias particulares suelen hacerlo por una decisión explícita en pos de un mejor nivel académico. A ellos se suma en secundaria quienes consideran que la escuela a la que sus hijos fueron asignados
no es la que más les conviene. En nivel medio superior se agregan los rechazados en los exámenes de admisión, con el resultado de la multiplicación de instituciones de ínfima calidad académica. Ahora estas estarán subsidiadas, así sea indirectamente, todo por cuenta del Estado, que es por cuenta de nosotros. Un párrafo final. Durante la última década han proliferado las instituciones de enseñanza media superior y superior de dudoso nivel. Lo han hecho a partir de la combinación entre el estancamiento real de las transferencias públicas a la educación superior y el crecimiento de la demanda educativa. Y las autoridades han permitido e incluso prohijado que proliferen estos establecimientos que engañan a los jóvenes, prometiéndoles una educación que no les brindan. Los engañados no suelen ser los hijos de las clases pudientes, sino esas familias que, lo dijo Vázquez Mota, comillas, hacen un enorme esfuerzo, se cierran. Me parece que, ya que la deducción no hará distingos entre diferentes escuelas, en muchos casos será echar dinero bueno al malo, dinero público para un simulacro. A ver si tuvo llamadas. Un comentario más. Es imposible soslayar las connotaciones preelectorales, dice Luis Miguel González. La población beneficiada por la medida supera los 3 millones. El presidente le arrebata una bandera al precandidato priista Beltrones, que está encendido en la promoción de su propuesta fiscal. La deducibilidad recibió un amplio apoyo, pero no fue una ovación unánime. De las críticas destacan 2 líneas argumentales. La primera, planteada por Carlos Elizondo, del Centro de Investigación y Docencia Económicas. Considera que se trata de una propuesta fiscal regresiva porque beneficiará a la población que tiene recursos. El segundo, este corresponde a personalidades del sector educativo. El rector José Narro, el legislador Reyes Tamés y los investigadores Gilberto Guevara y Manuel Gil temen que se agrande la brecha entre los dos subsistemas educativos e indican que hace falta una medida parecida que ayude a la población que acude a escuelas públicas. Ahora son 3.200.000 personas las que estudian en instituciones privadas frente a casi 28 millones en el sistema público. Los apoyos podrían aumentar la matrícula privada entre 5 y 7%. Parece poco, pero son alrededor de 200.000 personas que van a esta clase de educación que es la confesional. Una más. Bueno, va 2 o 3 más. El PRD beneficia solo a familias con mayores ingresos. Es una medida sesgada
que beneficia solo a las familias con mayores ingresos económicos y representa un escalón más hacia la paulatina este es peligroso, va despacito, representa un escalón más hacia la paulatina privatización de la educación que se marcó como una meta durante su sexenio. Ya saben ustedes el sexenio de quién. No, pero también hay opiniones positivas, por supuesto que sí. ¿Qué les parece esta de la Coparmex, o sea, la Confederación Patronal de la República Mexicana? Respaldamos y apoyamos la medida anunciada, etcétera. Este anuncio es un importante esfuerzo en el camino correcto para que el país cuente con una educación de calidad accesible para todos los mexicanos. A ver si ustedes están de acuerdo con el presidente de esta confederación, la Coparmex, Gerardo Gutiérrez. Este anuncio es un importante esfuerzo en el camino correcto para que el país cuente con una educación de calidad accesible para todos los mexicanos. Y es una medida en la que históricamente nosotros, los de Coparmex, hemos insistido. Y otro, ¿qué tal? Jorge Dávila, también el presidente de la Concanaco Servitur. Este decreto es equitativo y dará un respiro a la economía de los padres de familia del país, esos que día a día hacen un gran esfuerzo por sacar adelante a sus hijos y brindarles un mejor porvenir. Trampa verbal. Ya se escamoteó la selección de familias y ahora dice a todas las familias del país. Ya se igualó, nada más como materia tramposa, se igualó a todas las familias del país. Rafael Segovia, su regalo a la clase media, medida escandalosa, es a todas luces un acto electoral, como se ha dicho y repetido desde un primer momento, aplaudido por la clase alta, y aunque aún no se han pronunciado, pues por quienes pueden pagar dichas colegiaturas sin mayores preocupaciones. Dentro de poco se creará un premio para aquellos que asistan a misa todos los domingos y fiestas de guardar. Ya hemos llegado al punto donde el pudor y las conveniencias le exigen al inquilino de Los Pinos que se quite la máscara de hombre liberal y de presidente de todos los mexicanos, peor que nunca antes. El día de hoy, afirma Rafael Segovia, la educación en México, mis valedores, créanme, esto es México. Muchas gracias. Bueno, pues acerca del centro, perdón,
del taller de lectura, están ustedes ya muy enterados, no hay muy, perdón, iba a decir muy saturados, están ustedes enterados de que tenemos hoy, como cada domingo, nuestro taller de lectura de 1 a 2 y fracción de la tarde en el Centro Cultural El Juglar, situado en calle Manuel M. Ponce 233, Colonia Guadalupeín. Y como les digo, cada 8 días me dicen que quien va en Metrobús por Insurgentes se baja en Estación Olivo, camina varias cuadras largas, 2, 3, hacia Revolución, encontrará un parque y en el flanco más cercano a Revolución, allí va a encontrar el Juglar. Ustedes y yo nos vamos a reunir allí a la 1 de la tarde y vamos a reflexionar acerca de nosotros mismos. Vamos a alimentar el espíritu, vamos a ampliar nuestra vida interior, a afinar nuestra sensibilidad, a robustecer nuestra imaginación. Así vamos a ir saliendo de esta horrorosa mediocridad en la que vivimos, terrible, asfixiante, pero no nos damos cuenta de ello. Recuerden que alguna vez les dije de un pasaje, creo que de García Márquez, en qué novela no la recuerdo, a lo mejor ni es de García Márquez, y consiste en lo siguiente: un individuo se encerró durante 3, 4 meses en un cuarto redondo, 4 paredes selladas, sin ventanas, él adentro, comiendo y descomiendo durante todo ese tiempo. Apestaba a rayos, pero él no se daba cuenta, estaba saturado de aquel olor. Alguna vez llegaron del exterior, de afuera, abrieron las ventanas y aquella pestilencia, cuando entró el oxígeno, cuando entró el aire limpio, el mismo individuo que estaba adentro dijo: ¡ájale, qué apesta por acá! No se había dado cuenta porque estaba saturado de mediocridad. Pero en cuanto empezó a alimentar su espíritu, a reflexionar, a sentir: no, yo voy a salir de esta inmundicia, voy a comenzar, empiezo poco a poco a ser un hombre distinto, un hombre de ideales, fuera ya de ese ambiente mediocre, televisivo, que me ahogaba. Y no solo televisivo, radio, cine, televisión, todos los medios de condicionamiento de masa. El gobierno, el Estado, el sistema de poder más propiamente, me daba esto, alimentaba un espíritu así de pequeño, encanijado, con basofia. Y yo, adentro de mi país, que son las 4 paredes del cuarto cerrado, apestaba y generaba pestilencia y ni cuenta me daba de ello. Los espero, vamos a intentarlo. No somos muchos todavía, somos alrededor de 90 millones, 112 millones y medio los que lo necesitamos. Y apenas rebasamos 1 centenar quienes estamos en este ejercicio, que es positivo para el humano. Pero en fin, ahora el centro de acopio de El Valedor, aquí tengo el documento de Karina Fernández Cruz, de la Comisión de Familiares de Presos Políticos del Estado de Oaxaca, que recibieron dinero que ustedes le envían a estos necesitados de recursos efectivos, dinero. Dice Karina Fernández Cruz:
También aprovechamos este espacio para informarle a todos los radioescuchas del programa Domingo 6 sobre la grave situación que vivimos en estos momentos por la represión de las autoridades estatales y policías federales de los sucesos ocurridos el pasado 15 de febrero del año en curso. Han aprovechado para perseguir y encarcelar a nuestros compañeros indígenas, como siempre ha ocurrido, por delitos fabricados. Y dice que agradecen a ustedes el apoyo y el espacio para denunciar. Saluda al programa del Valedor. Karina Fernández Cruz recibió el dinerito que que le entregaron ustedes en propia mano por la mano del gato que soy yo, y ella agradece. Y si alguien más, aparte de tantas personas que ayudan a los necesitados, sobre todo presos políticos, a conseguir fianzas para que salgan, como señora Amada, Ixtapaluca, tantas, las gentes del propio taller de lectura. Si quieren ustedes aportar algo, es algo totalmente voluntario. Si les da la gana auxiliar a estas personas, pongan ustedes un poco de efectivo en la cuenta a mi nombre, 79 613 de Banamex, sucursal 515. Banamex, sucursal 515, 79 613. Si quieren, si pueden, si no, tú me dirás, ay, qué bonito baila la mujer de Nicolás. ¡Qué sangrón! Ese es un son veracruzano. Los mensajes de ustedes, Agustín Estrada, con respuesta a la pregunta, es una cortina de humo que está propiciando el gobierno para ocultar todo problema que se está presentando en el país. Esa cosa de que la escasez y demás. Miren, lean ustedes en una buena historia patria, no la oficial, eso horroroso ocurrido en 1838, cuando en el gobierno estaba Anastasio Bustamante. Fue una humillación de Francia. Ya para qué hablar de la invasión que vendría después. Pero esa de la guerra de los pasteles, grotesca, pero se tuvo que pagar en efectivo los 600,000 pesos de aquellos pesos. Ya verán, léanla. Delfina Mancera Ortega. Maestro, en relación a la deducibilidad de colegiaturas, topada el efecto que tiene, es que si tiene un efecto en impuestos sobre la renta de saldo a favor, pero se convierte en impuesto IETU, por lo que no hay un beneficio. Soy contador público, dice Delfina Mancera Ortega, y ya hice varios ejercicios y no hay beneficio a menos que el impuesto sobre la renta sea más alto del 17.5, que es la tasa del IETU. Una voz autorizada. Fernando Hernández, valedor, la prepotencia y abuso de cobrar en la Embajada de Estados Unidos, así como el trato discriminatorio a nuestros connacionales indocumentados, entre comillas, produce odio y encono que, lejos de lamentado, se alegran cuando algo les pasa a los gringos, así como a nuestro México con sus funcionarios o presidentes municipales, y no atienden sus reclamos. Pues lo leí tal cual. Esperanza de León. ¿Qué clase de maestros tienen las escuelas públicas y privadas? ¿Les hacen algún examen?
¿Hay alguna diferencia entre escuelas públicas y privadas, a excepción de los cobros de la colegiatura? Por otro lado, lo que comentó sobre la agresión al periodista norteamericano, así dice, periodista norteamericano en la frontera, ¿no será una provocación tal como sucedió en Pearl Harbor? Bueno, es mucho, hay mucha diferencia. Manuel Munguía Díaz, un saludo. Ay, desde 1975 escucha acá. Ya estamos. México está marcado con una serie de saqueos. Ahí tenemos a Alemán, tenemos a Echeverría con el IVA, a Alemán con la industria, tenemos a Portillo en el yacimiento Cantarell, y asimismo a Miguel de la Madrid y a Salinas, que vendió 3.400 empresas. Tenemos a Cedillo, que nos hizo pagar y seguimos pagando el famoso Fobaproa. Fox, que disfrutó la pechuga de Cantarell. Calderón quiere seguir privatizando empresas y quitarle hasta el alma a los ciudadanos. Francisco Valencia, la decisión del presidente en relación a la deducción de impuestos a las colegiaturas es correcta y de justicia, porque si esa gente ya pagó impuestos para la educación como cualquier ciudadano, es correcto que se devuelva el dinero de las colegiaturas, porque de otra manera pagarían doble. Esto ya lo he leído, ya se ha rebatido. Y por cierto, solo se les devuelve menos del 30% y con un límite de 2.000, debe ser 2.000 anuales. No, en ese caso es 20.000 anuales, con un límite de 20.000 anuales. Es de justicia social no pagar dobles impuestos. Arquitecto Jorge Fernández, primeramente saludo, abrazo, gracias. El presidente actual está perdido, no debería estar en ese puesto, debería tener una... No, arquitecto, esto no. Estos o este micrófono está muy alto para bajar hasta la fosa séptica. Agustín Mondragón, puntualizando los errores de Felipe Calderón: en educación le paga la cuota de poder al clero político dueño de la escuela privada. No voy a decir esto, no me voy a involucrar, Agustín Mondragón, en la cosa esta del francés. No, pero ante Obama, dice que se eleva ante uno, pero ante Obama y Napolitano se culimpina y se arrodilla ante la bota yanqui, y los medios de comunicación comercial alaban sus tropiezos porque son chayoteros, porque son chayoteros del sistema. Calderón está terminando de entregar nuestros recursos naturales a la invasión voraz de españoles, americanos, canadienses, japoneses e incluso chinos, y él saldría megamillonario como Fox. Bueno, pues sí, voy a leerlo. Dice: ante Sarkozy se agiganta el presidente y defiende el show de García Luna sobre Florence Cassés, pero ante Obama y Napolitano se culimpina. Elena Sandoval: se está enamorando. Estoy enamorado, no me estoy enamorando. Hasta el tuétano, sin más, sin orilla. Ya, dice, se está rumorando. Bueno, pues me equivoqué. Se está rumorando que van a cerrar Liconza. Nosotros necesitamos esa ayuda. ¿Usted qué sabe de esto? Pues por ahora, lástima, nada. A Alejandro Rocha: los únicos que recibirán los beneficios
son las escuelas religiosas como el Cumbre, los Legionarios de Cristo y las universidades privadas. David Ruiz, en el extranjero igual que aquí se sabe cómo por la puerta de atrás metieron a Calderón a la presidencia, por eso no se le respeta. Moisés Boiso, ojalá que lo diga bien, Moisés Boiso, bueno, gracias. Ahora que habla de educación, entre menos se tenga, más beneficios saque el gobierno. Esa siempre ha sido la intención de todos los gobiernos, entre mayor ignorancia, mejor control. Cierto, muy cierto. Francisco Plasencia, ojalá pueda proporcionarme los autores. No, hombre, ¿a poco por esto se da? Sí, ya me hice el disimulado. Jesús Hernández dice lo mismo, y Lamento dice, ¿qué es esto? Esto va sin fecha, habla Egipto, AMLO. Bueno, estábamos hablando de otras cuestiones, pero además me dicen que ya me calle. Él habla la boca. Gracias a Crescencio Suárez en el control técnico, a Juan Carlos Osornio en la continuidad, en los teléfonos, como siempre, a Jenny Holguín y a Daniel Cruz, que no únicamente nos ayudó en el teléfono, sino también grabando este programa. Señora Isabela, quien no tengo el gusto de conocer y que me ayuda, gracias, gracias. Y mis valedores, esta vez sí, a iniciar el proceso para salir de la mediocridad. ¡Ánimo!